Un tema que sí, para muchos es místico, para otros es tabú, bueno, para otros no creen en eso, otros son súper creyentes de eso, pues nada más y nada menos que el tarot. Hola, buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast mágico. Yo soy Maggie. Y yo soy Trini, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues espero que les encuentre bien en Semanita Santa, este podcastón. Tiqui, 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 ti, tiqui, tiqui, ti. Sí, Ya pues espero que sé, estén descansando, Santa ¿no? la Porque, semana, ¿yo qué? ya sé, uno no es santo, pero sí merece vacaciones. Sí merece Sí, descansito. claro, Eso ¿no? sí. Ujú. Pues el descanso, ¿no? La pausa, Claro. el reflexionar, sea lo que crean, lo que, pues a lo mejor son buenos días energéticamente para reflexionar, porque además la luna está llena, ¿no? En fin, En Libra, hay- aparte de todo. ajá, ay, qué bonito el equilibrio, Equilibrio. Ajá, equilibrio, exacto. qué bonito el equilibrio. Sí. Qué fuerte todo, ¿no? Tembló. En abril, o En sea, abril. o sea, vi un meme por ahí que decía, ay, déjame verlo. Dice, las placas tectónicas en abril. Y entonces de las placas tectónicas, tiembla. Y la placa tectónica, pensaste que me verías hasta septiembre, bitch. Y está así como, Ya sé, en abril. Bueno, era como, o sea, para mí siempre como la lluvia y el sol está relacionado con sismos. ajá, No soy científica, pero yo eso he notado. A mí me gusta buscar patrones un poquito porque, pues, mi ansiedad me dice que si busco patrones me va a ser más fácil prepararme para cosas. ajá. Entonces, pues sí, hubo mucha lluvia, ha habido mucho sol. Entonces, para También, mí era cuestión de segundos que comenzara la tierra a temblar, ¿no? diría nuestro Entonces, himno nacional, y retiemble en el su centro retiemble la en sus tierra. centros la tierra. Amén. Amén. Ay, qué bonito es el himno. Muy Ajá. bélico, pero Sí, pues ya sabes cómo son los himnos, ¿no? pues sí, deberíamos poner uno de paz, ¿no? Uno de paz. Uno Sí. de todos somos chidos. Todos somos chidos, respeta al otro, deja que sea y quiera Ajá, y sí es haga lo que cierto. quiera, güey. Ajá, sí, Sí. propuesta para. No es cierto. No es Propuesta cierto, no es para cierto. himno LGBT. Me encanta, me encanta. La neta, ¿no? Sí va de acuerdo Pues a eso. sí, pues algo Ujú. así, algo así. Que ya no seamos heteros, que diga el himno. Ay, por favor, que Que no ya sea no seamos, la ujú, heteronormancia. ya no seamos heteronormados. Fin, ese es todo el himno. Normancia. Ahí está. Líbranos de la heteronorma. Amén. Ándale. Ahí está. Justo. ¿De qué quieres, de qué quieres hablar hoy? ¿De qué hablaremos hoy si los astros se están acomodando? Está Libra y la justicia y la razón, el equilibrio. Pues vamos a hablar de un tema bastante místico, ¿verdad? Un tema que sí, para muchos es místico, para otros es tabú, bueno, para otros no creen en eso, otros son súper creyentes de eso. Pues nada más y nada menos que el tarot. Tarot. El tarot. El tarot. Creo que todos alguna vez hemos tenido un acercamiento con el tarot. Si usted no ha tenido un acercamiento con el tarot, pues escríbanos para que tenga uno. Eh, Escuchado al menos, ¿no? A ajá, Misada, ¿no? A ajá, claro, es lo que te Walter. iba a preguntar. ¿Cuál fue como así de tu infancia, la primera vez que escuchaste algo relacionado con el tarot y qué concepción tenías? O sea, como qué vibra te dio a ti, La primera vez que escuché de tarot fue con Madame Sassou, Madame Sassou? que decía, su marido conoce a una mujer rubia Trabaja de con cabello una corto, trabaja mujer. con una mujer rubia de cabello corto, sí, sí, no sé qué, no sé Ten qué, no sé cuidado, qué, porque la ten estás cuidado porque sacando. se lo estás sacando, me puede decir cómo se llama, ella se llama, llame ahora, Madame Sassou. Ese fue el primer contacto que tuve, Llamando. llamando a Madame Sassou, perdón, Ajá. no, con el tarot, ¿no? Cuando era Y tú niña, así ¿no? de, pero yo ni siquiera tengo marido. Ay, yo soy una niña. Solo necesito saber cómo conquistar el mundo. Ah, es cierto. Pero sí, em, pues sí, ese fue mi primer contacto. ¿Cómo me sentí al respecto? Pues era algo extraño porque
la sociedad me decía que todo era lógico y matemático y racional, ¿no? Hasta ese Ok, momento. Y de repente veo los comerciales de Madame Sassou y me sacaba de onda, así como de, ¿qué onda? ¿Con qué tiene que ver eso? O sea, qué es eso? O sea, ¿cómo vas a ver la mujer, cómo se llama la otra mujer? Y, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? ajá, Muchas cosas me empezaron a cuestionar a partir del anuncio de Madame Sassou. Y luego cuando conocí a Walter Mercado, que también salía, ¿no? en Este, paz descanse. tarde. También era muy extraño, ¿no? Cómo hablaba, cómo estas personas podían predecir o, o, o inclusive algunos eran bastante determinísticos, ¿no? En ese sentido, de esto va a suceder y la profecía y Claro. entonces, Ay, por cierto, paréntesis, háganse el favor de ver el documental de Walter Mercado que está en Netflix. Está muy padre, está muy interesante. Creo que habla muy poco respecto a su trabajo y más de su persona, y ello hace como un llamado a la homofobia internalizada que tenemos y que la disfrazamos de humor, de cómo lo imitaban y de cómo básicamente lo único que estaban demostrando con esta comedia es que somos un mundo sumamente homofóbico. Entonces, háganse ese favor y ok, véanlo, este Netflix. Pero bueno, en mi caso, pues como que yo tenía una tía que gustaba de ir a que le leyeran las cartas. ujú, Y trató muchas veces de convencer a mi mamá de que fuera a que le leyeran las cartas, pero en aquella época mi mamá y nosotros éramos muy religiosos. O sea, yo no hago estos chistes de Jesús porque, o sea, genuinamente yo sí tuve una educación muy católica, muy cristiana. ujú, Eh, y me considero muy conocedora porque no solo lo dejé como todos que van a misa y demás, sino que además yo estudiaba muchísimo, me metía a cursos de la Biblia, me metía a cursos de, todo desde un enfoque católico, obviamente. Eh, entonces, pues para nosotros eso era malo, eso estaba mal, eso no era de Dios, Dios no lo veía bien. ujú, Y mi mamá jamás fue con esta mujer, pero sí teníamos esta idea de que hay que hacerlo con mucha precaución, ¿no? De que era algo que podía abrir puertas que probablemente luego no ibas a poder cerrar, ¿no? O sea, nosotros ya en el exorcismo de Emily Ross, o sea, una cosa. súper, ajá, Ajá, pero después pasó algo. Yo tuve una experiencia espiritista ya más grande, porque yo me di esa experiencia. Es algo que he platicado con mucha gente. A mí me cuesta trabajo decir que no. Entonces, si tú me invitas a lo que sea que me invites, voy a decirte sí. Entonces, alguien me invitó a esta experiencia espiritista, pasaron cosas que puedo narrar en otro capítulo, porque pues, es una historia bastante. Y de ahí comencé a asistir continuamente a que esta persona me leyera el tarot. Y en una de esas me dijo que tengo yo la posibilidad de hacerlo. O sea, esa fue como un segundo acercamiento. Digamos que un tercer acercamiento fue cuando a mí me contrataron como diseñadora instruccional, es decir, para diseñar un curso en línea de una chica que daba clases de tarot. Entonces, básicamente yo tuve que tomar el curso de atrás, o ujú, sea, en el back. Y de ahí tomé otro curso y de ahí me hice de mis tarots y de ahí comencé a hacerlo más como una cuestión como de entre gente muy cercana, no es como que le haya leído el tarot a nadie que no sea como muy cercano, no me he dado esa oportunidad de practicar hacia afuera, pero para mí ha sido como dices tú, una herramienta. Lo primero que te dicen en la clase del tarot es que sí es una herramienta que históricamente se ha utilizado para el tema de la adivinación. ujú, Sí es un oráculo, que oráculo de latín significa hablar. Eh, y el primer oráculo fue el de Delfos, y yo creo que me ataño mucho, me arraigo mucho esta idea, ¿no? El oráculo de Delfos en la entrada del templo decía, conócete a ti mismo. ujú. Y para mí el tarot ha sido como una importante herramienta de autoconocimiento. Sí, totalmente. Me encantó cómo nos contaste toda tu historia, tu vida en el tarot. En el Estuvo tarot, muy padre, me gustó. Eh, en mi caso, mi primer contacto fue Madame Sassou o Walter Mercado, o sea, no es broma, es en serio, porque mi familia siempre ha sido muy lógica y racional, muy científica, y mis papás los dos son científicos. Y pues
Yo no diría que está peleado, pero para ellos, pues ni siquiera, o sea, ni siquiera está en su campo de que existe de o esté estudio, en ¿no? la visión, ¿sabes? O sea, ni siquiera está, ¿sabes? Porque todas esas artes adivinatorias, azarosas y ese tipo de cosas no son como de mis familia, ¿no? De mis padres, al menos. O que no que yo sepa. Entonces, bueno, creciendo, nunca tuve como que, no me llamó la atención como que nada de eso. Me daba como la espinita, o sea, pero no sabía quién podía hacer. Y justamente tenía este estigma o este tabú de que era que cosas malas pueden suceder, Harry Potter. Ah, Entonces, ajá, ok, ¿sabes? sí lo mencionas. Sí, o sea, como que decían que era algo, pues, que te podía traer malas cosas, te podían robar tu energía, un chingón de cosas que hay alrededor, ¿no? De todo esto del tarot y Ajá, eso, bueno, ¿no? antes tampoco se podían tomar fotos porque te robaban el alma, entonces. Sí, o sea, entonces, Mm. y quién sabe, ¿eh? Igual y si te la están robando Igual y y sí. bueno, no lo sabemos. Y tú te estás subiendo selfies solito. Ujú, te estás autorrobando tu alma y se la estás regalando al mundo. Bueno, el punto es que no supe nada de eso hasta que estuve en un lugar totalmente espiritual, así que era una villa ecológica. Ya te he platicado de esa experiencia un poquito, pero tal vez no de esta, que es que yo me fui como, como una sesión, así como tú te fuiste a esa sesión espiritista, yo me fui a una sesión, me fui a un lugar como espiritual muy, muy sagrado y muy espiritual, a ser voluntaria por unos meses. Y ahí conocí a un hombre, por pura casualidad, que hacía trabajo de respiración y que te podía inducir a ciertos estados solamente con tu respiración. Qué fantasía. Estuvo padrísimo, ahí viví unas cosas que tal vez nunca cuente aquí, pero Tal vez en el podcast para adultos. tal vez en el podcast para adultos, y sí, o Vamos a hacer un sea, Patreon para los que paguen, así estas historias que no contamos aquí. pues si quieren, yo jalo, ¿eh? La verdad es que estaría chingón poder contar esas historias abiertamente, solo a los que quieran escucharlas realmente. Y y pues resulta que me fui a esta cosa, sucedieron cosas muy raras y todo. En esta cosa me quedé con el contacto de ese hombre. Y tiempo después, ya que yo ya estaba de vuelta acá en México, él me empezó a leer las cartas a distancia. Porque aparte es muy bueno, o sea, él vive de leer la energía de los lugares y de decir en Ah, dónde hay ok. energía positiva, negativa, vórtices de la Tierra, bueno, todo eso. De eso vive, de leer el péndulo y de leer las cartas y Ah, y bueno, todo eso. deberían leer así, alguien debería leer las grietas, así como de, aquí va a temblar mucho. Sí, Nuevo te lo trabajo juro. para las generaciones siguientes. Aquí les estoy dando ideas de chamación. Aquí va a temblar mucho, no te Sí, mudes a este edificio. sí, entonces esto, no sé, o sea, siempre me sacó de onda como que su vida, porque dije, ¿cómo alguien puede vivir de eso? Pero bueno, él está y existe y así que es verdad. Este, y él me enseñó a leer las cartas. De hecho, mi primer tarot no es un tarot como tal, es más bien un oráculo, un tarot oráculo, que como bien dijiste es justamente para hablar, yo lo tomo, y eso era lo que estábamos platicando, yo lo tomo, ya lo tengo hace como 5 años, para leer cómo está mi energía en este momento, ¿no? Ok, O sea, hacia dónde estoy yendo en este momento, qué está sucediendo, ¿no? Con mi flujo de energía en la vida en este momento, de dónde viene, en dónde está, a dónde va, en este preciso momento, ¿no? En el momento en el que tiro las cartas. Sin embargo, yo no creo que sea determinista, o sea, no creo que eso vaya a tal claro. cual suceder. Eso es algo, o sea, porque hay gente que sí lo cree y está bien. Yo no soy de esas. Es que creo que ningún tarot tiene la idea de darte como la respuesta concreta. O Exacto. sea, digo, si tu tarotista lo hace, pues deberías No, como cuestionarlo un no, poquito, claro que no. porque Nunca. el tarot lo único que hace es mostrarte mundos posibles. Ajá, Justo como exacto. dices, en cómo estás viviendo ahorita, en lo que estás haciendo ahorita y ahora, mundos posibles de ese instante. Ujú, Si tú exacto. cambias algo, evidentemente esos mundos posibles van a cambiar. Ajá, exacto. Entonces, pues qué bueno que haces esta anotación, porque sí, la gente cree que les va a decir su futuro y ese ya va a ser su futuro. Ajá. En piedra, escrito en piedra. Ajá, y la realidad es que no solo te va a mostrar mundos posibles, ¿no? Y me acuerdo Sí. muchísimo del caso de Ellen DeGeneres, es que no recuerdo cuál es, creo que con David Letterman, que por cierto también está en Netflix.
David Letterman, cuando deja su programa, hace un programa de entrevistas en Netflix donde invita a celebridades de la talla de, creo que Michelle Obama o Barack Obama, Sí, es muy y famoso el entre ellas, viejito. ujú. Sí, sí, o sea, ya top, 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 o sea, de los que no hubieras visto en los late shows, Sí, no, ya, o sea, de ese nivel. sí. Entre ellos está una entrevista que le hacía a Ellen DeGeneres, que bueno, ahorita cancelable la mujer, pero en ese momento no era. Y ella comenta de su experiencia cuando salió del closet y de cómo quien le salvó la vida justamente fue una tarotista, porque la tarotista le dijo que su fama iba a llegar después de los 50 años. Ah, Ahora, esto no hizo que Ellen DeGeneres como que dijera, ay, X, ya no voy a hacer ajá, nada así porque me mi voy a fama va a echar, llegar. ¿no? Hasta los Mm, 50, baby. no, siguió mandando casting, siguió haciendo filas, siguió haciendo, o sea, bueno, para quienes no sepan, Ellen DeGeneres sale del closet cuando tiene un programa muy exitoso. Ujú. Y todos dicen que esto vino a cortar su éxito porque pues sí dejaron de contratarla después de su salida del closet. Entonces, pues todo este caos la hace ir con una tarotista por azares del destino, le dice que va a ser famosa hasta después de los 50 años y casual ella sigue mandando casting, mandando casting, casting, casting. Cumple 50 años y le avisan que se quedó para hacer la voz de Dory en Buscando a Nemo. Ujú. Y ya de ahí vino todo después lo del show, lo de que se casó, lo de, en fin. Pero a lo que voy es eso. A ella, la tortista, lo que hizo fue mostrarle mundos posibles, ¿no? No es que ella dijera, ay, este ya es mi destino, no importa lo que haga, me va a llevar a él, porque no Ah, funciona así. ajá, Solo te mostró un mundo posible de lo que estaba haciendo en este momento, es decir, yendo a casting, siguiendo trabajando, siguiendo creciendo profesionalmente, siguiendo estudiando seguramente, te mostró un mundo posible. ajá, Y afortunadamente en ella pues se cumplió ese mundo posible, ¿no? Ahora ajá, David Letterman cuestiona de que si fue esta idea que le pusieron en la cabeza lo que hizo que ella, como su subconsciente, ya fuera ahí. ajá, Esto ya puede ser debatible, pero insisto, no es como que esté, como dices, escrito en piedra. ajá. Exactamente. De hecho, yo también me he cuestionado esa parte que justo tocas del David Letterman, porque, bueno, mira, me he puesto a pensar que entre más racional es mi mente, o sea, porque hay días que soy más racional que otros, ¿no? Y si bien Ajá, he venido como de una racionalidad muy exacerbada a, a ser como que un ser un poquito que fluye más, ¿sabes? Que le hace más caso a su intuición que a su razón, que se escucha a sí mismo, o sea, como que ha ido cambiando y he notado que conforme más he ido cambiando, como hacia ese lado, pues de fluir, como de aceptar, como de, pues eso, pensar, vivir más, pensar menos, seguir más mis intuiciones y lo que me llama a pensar y soltar. planear, ¿no? He notado que menos pienso como David Letterman, de que ya está, o sea, de que me estoy predisponiendo a leer las cartas. Y yo Ajá, más bien justamente he llegado a la conclusión, y esa es personal, que pues eso, o sea, que me sirve para saber cómo está mi energía en este momento y me ayuda mucho para saber qué viene. De hecho, me pasó algo hace cierto tiempo, no diré qué, con quién, cómo, por qué, cuándo, dónde, pero un día antes de algo muy importante, muy, muy importante, este, así legal y todo el pedo, dije, ¿cómo se van a dar las cosas mañana? O sea, todo parecía que pintaba bien, ¿no? Ya se habían hecho acuerdos, todo estaba aparentemente bien, pero yo tenía mucha curiosidad de saber cómo iba a ser el día de mañana, ¿no? Entonces, en la noche, así di una lectura rápida de las cartas y me apareció una cierta combinación de cartas que la neta me asusté y me paniqué y dije, ¿qué pedo? No hubiera leído las cartas porque me dejó como intranquila. Así pensé en ese momento. Así me pasa algunas veces, para ser sincera, ¿eh? Y luego, al día siguiente, todo parecía bien y todo, y de la nada se presentó la situación o una situación que estaba ya en las cartas, en la noche cuando yo las leí. Pero te juro que nada me decía, o sea, nada como que yo captara conscientemente en mi cuerpo o en mi mente o en donde sea, decía que eso iba a suceder y sucedió. ujú, Y fíjate que cuando me vi en ese momento, que dije, no puede ser, o sea, de verdad fue así como, no puede ser, o sea,
sucedió. ¿Cómo puede ser? Nada decía que eso iba a suceder y sucedió. Entonces, lejos de volverme loca y decir, ay, no sé qué, y tirar todo por la borda y porque de verdad fue así como muy repentino, no favorablemente para mí. eh, Lejos de volverme loca y volverme así de, ah, ¿qué está pasando? Y enojarme y decir, sí, las cartas lo dijeron. Al contrario, o sea, en ese momento lo pensé y dije, ¿sabes qué? Independientemente de si las cartas lo decían, la verdad es que desde ayer en la noche ya me venía preparando para este momento, por si sucedía. Y ahorita estoy en ese momento. Y entonces a mí me ayudó justamente a tomar las cosas con calma, a manejarlo de otra manera la situación, porque ya más o menos, o sea, porque ya me había hecho como, ya había pensado en ese escenario, ¿sabes? Ya lo había considerado Claro. y me ayudó a manejar las cosas con calma y pude obtener algo mejor de lo que hubiese obtenido de no haber sabido que esa situación iba a suceder. De modo Está, que, ajá, está muy chido lo que dices, me sí, parece bien importante porque aquí quiero señalar un punto. ujú, Eh, Básicamente ninguna, salvo la pregunta que tú hagas, rara vez una carta te va a decir hay algo malo. ¿Por qué? Porque esa concepción ujú, es solo una concepción humana. No ujú, existen cosas buenas y cosas malas, existen ujú, cosas. sí, No, el tarot jamás las va a calificar de buenas o de malas cosas, ¿no? ujú. Existen un par de cartas que podrían estar relacionadas con Se lo que podrían nosotros asociar conocemos con como algo malo. negativo, ajá. Ajá, bueno, y por ejemplo la torre, que Ah, básicamente justo iba para la torre, ajá. la La torre torre que se cae, significa algo que se mueve, algo ajá, que pasa inesperadamente. ajá. Usualmente la asociamos con accidentes, ¿no? Incluso yo cuando lo leo digo, algo viene y va a estar, Y va a estar pero machín, no o sea, la torre te necesariamente. dice cosas Ajá, e fuertes. insisto, puede que eso que tú calificas como malo, en un siguiente movimiento sea bueno. O sea, Ujú, que chocas tu coche, pero ese choque te permite no estar en otro momento donde puede salir peor. ujú. Y si a ustedes les leen las cartas y su tarotista los hace sentir más estresados con el mundo, déjenles digo algo, lo está haciendo mal. Sí. Porque la idea de que a ti te lean las cartas es que te dé tranquilidad. Entonces, si a ti te salió una carta que no te da tranquilidad, haz otra tirada. Pregúntale más al tarot sobre esa carta. Ujú, A ver, ¿de qué tipo de accidente estamos hablando? Ah, pues a lo mejor. Y de repente salió una económico. Y te comienza a dar tranquilidad. Siempre, o sea, pregúntale más, pregúntale más, pregúntale más. ujú, Y hasta que ya te sientas satisfecho y te sientas tranquilo en tu interior ujú, con la respuesta, ahí sí ya dices, ok, ya entendí. ujú. Pero sí es importante eso. Voy a tratar de dar un par de pasos atrás para entender qué es y qué no es el tarot. Perfecto. Como les dije, el tarot inicialmente sí es un oráculo. Se cree que, hace rato platicábamos que no hay como una historia traqueable, o sea, no puedo yo decir a ciencia cierta, fue inventado en el año 1000, porque había culturas antiguas que ya manejaban algo muy parecido al tarot, es decir, un sistema de signos que les permitían la adivinación, Como las desde los runas, por ejemplo. egipcios, los chinos, exacto, las runas celtas, Sí. en fin, Ujú, incluso los hebreos se cree que tenían algún tipo de sistema de adivinación. claro. Eh, entonces no existe como tal un yo voy primero. Lo que conocemos ya como tarot se inventó en Italia. Ya, o sea, ya como tarot En instituido que se llama cartas, tarot, ya, sí, cartas ajá, que son, como lo ajá, conocemos. que son 78 cartas, 22 arcanos mayores, las demás arcanos menores, ¿no? Los 22 arcanos mayores tienen un número del 1 al 20, excepto una carta que no tiene número, así ya en Ujú, Italia. ujú, Y se cree que se crea con tres objetivos, ¿no? El primero ya lo dijimos, la adivinación. O sea, si es real que ellos creían que ese sistema de signos podían predecir ciertas cosas. El segundo es el autoconocimiento y el tercero va de la mano con el primero, que es conocer el mundo espiritual. Y aquí entra lo que decía Carl Jung, que vino muchos siglos después, que dice que básicamente estos símbolos no solo siempre han existido, sino, o sea, desde que la humanidad se creó ha habido símbolos similares, pero lo que nos muestran es el camino del héroe, los 22 arcanos mayores, y por eso empieza con el loco y termina con el mundo, ¿no? Necesitas estar un poquito loco y un poquito confundido con lo que eres y con lo que quieres
y terminar conociendo el mundo, que es el mundo, sino tú mismo. Y, y bueno, pues sí existe algo oculto en esto, sí existe las filosofías ocultistas, porque para ellos el mundo espiritual pues era algo que no se conocía, ¿no? Y ya después vinieron otros, bueno, no vinieron, se asociaron a otros textos muchos más antiguos, el tarot, ¿no? Como el Kybalión, ¿no? Que nos dice las 7 reglas del mundo, ¿no? Que como es arriba es abajo, que la regla de la polaridad, que todo está en movimiento, que... Y pues las cartas son así, todo está en Ujú, movimiento, tienen una polaridad, o sea, tienen un significado positivo y uno negativo, ¿no? Depende cómo salga la carta y de quién venga acompañada, ¿no? Tiene pues todo es mental, ¿no? Es decir, primero se crea acá y después se crea en el mundo físico, en fin, todas esas reglas aplican para el uso y lectura de tu tarot. Y yo hace rato les decía, no existe un tarot, o sea, el que tú estés leyendo está bien. O sea, aunque tenga Pokémon, está bien, o ¿Quién te sea, salió? Pikachu. ¿Qué significa? Un Charizard. ajá, o sea, está bien porque lo que importa es el sistema, insisto, que se creó detrás de este tarot, ¿no? Ujú. Las bases del tarot ya están ahí y entonces ya los símbolos que le pongas es lo de menos, ¿no? Las bases ya están ahí y mientras lo uses con esas bases y mientras lo uses a tu beneficio y a beneficio de los demás, no importa el tarot, no es como que mi tarot es mejor porque lo pintó Salvador Dalí. Digo, yo quiero mucho a Dalí. Y si alguien quiere regalarme el tarot que pintó Dalí, sería la persona más feliz. Ah, yo quiero el de Leonora Carrington y Remedios Varo. Pero cualquiera es bueno. Y hace rato les decía algo que me gustaría resaltar. Si bien sí fue creado con intenciones de adivinar, pues solo, insisto, muestra mundos posibles, ¿no? Así como quienes vieron películas de Marvel últimamente, medianamente lo van a entender. Sí. Eh, con lo que estás haciendo ahora y con la vida que tienes ahora, te muestra posibilidades de ese ahora. Si no te gusta esas posibilidades, puedes cambiar lo que estás haciendo. Ujú, Y entonces el tarot te dará otros mundos posibles, otras guías, otros mapas. así es. Y pues nada, otra curiosidad del tarot es que es algo que le decía hace rato a Maggie. Los 22 arcanos menores aparentemente corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. O sea, el tarot ha sido una construcción de muchas culturas milenarias. Ujú, No hay una que se pueda atañir totalmente el tarot. De hecho, hay quienes dicen que está conectado con un tema astrológico, ujú, hay quienes lo conectan más con un tema de signos zodiacales, ¿no? Porque pues para quienes cada uno de los arcanos del tarot corresponde a un signo del zodiaco, ujú. y entonces con base en eso realizan otro tipo de lecturas. En fin, creo que ya de ahí lo que ha ocurrido después con el tarot es totalmente válido y todo se vale. Sí, de igual forma. De hecho, me llamó mucho la atención eso que dices de que después de que lees el tarot, pues el chiste es quedarse tranquilo, ¿no? Saber más y que pues justo eso te deje tranquilidad o te deje una reflexión acerca de por qué esa energía se está leyendo así, se está traduciendo en lo que sea que te aparezca, ¿no? Si bien también es importante la combinación de las cartas, no sé, para mí es muy importante porque no significa lo mismo, por ejemplo, hablábamos de la torre, ¿no? Combinada con otras cartas, eh, a la torre combinada con otras cartas, ¿no? O sea, también la combinación de cartas te puede dar una idea mucho más completa, ¿no? Y menos que general, de eso, justamente, y para tu tranquilidad más que nada, y para tu tranquilidad de que, pues de que estés bien orientado, pues haz de cuenta que es como una brújula. Bueno, yo así lo uso, como una Claro, brújula. es la mejor Totalmente, analogía. como una brújula. Y de ahí que supongo que por eso se considera también como que cosa astrológica, porque pues como nos guiamos con la brújula, pues sí tiene que ver con los astros, tiene que ver con campos magnéticos, energéticos y con los astros, a pesar de que como cuando agarramos una brújula, si es que han agarrado alguna y si no, agárrenla,
o sea, uno diga, ay, qué científico es esto, ay, qué bonito, qué explorador. No, lo cierto es que la brújula, o sea, está basada en los astros justamente para que tú puedas seguir las estrellas y campos magnéticos, o sea, energía, ¿no? Entonces, para mí el tarot es una brújula, pero como energética. O sea, no solo como de campos magnéticos y todo eso, pero más bien energética propia, ¿no? Personal, de acuerdo a las lecturas, que en cualquier momento puedes utilizar para, pues para sentir, para censar. Siento también que es como para eso, para orientarte y para censar hacia dónde está yendo esto, ¿sabes? Y si no está yendo hacia donde a mí me gustaría, ¿por qué? ¿O cómo podría, no? Yo, ¿qué podría hacer yo para hacer eso? Ujú, es correcto. Pues sí, es así como funciona, con combinaciones. Por eso les decía que cualquier sistema de signos que ustedes utilicen puede ser muy parecido al tarot. Eh, de hecho, hubo un TikTok que se hizo muy popular porque se burlaron de esta chica, una chica extranjera que decía que había un tarot mexicano y se refería a las cartas de la lotería. También puede ser. Eh, exacto, o sea, perfectamente es un sistema de signos que tiene ciertas reglas y tiene ciertos significados y perfectamente podría servir como un sistema de adivinación o de autoconocimiento. En el tarot les decía, hay 22 arcanos mayores que son usualmente los que se utilizan para definir eh, a la persona que está realizando, que es el consultante, y como para dar respuestas a lo que sea que esté preguntando. Las demás cartas, que son muy parecidas a la baraja española, ¿no? Hay oros, espadas, bastos, etcétera, eh, pues son como los que le dan sentido a esta respuesta, ¿no? O sea, la respuesta es una y estas solo te dicen como las posibles variantes, ¿no? Te dan como posibles variantes, ¿no? Digamos que es el, como si el arcano mayor fuera el personaje principal y las demás son pues como sus aditamentos, ¿no? Sus armas, ¿no? Aspectos específicos. Ujú. Exacto, exacto, exacto. Y entonces, pues, digamos que los protagonistas de esta historia, como les dije hace rato, pues son los arcanos mayores, que inician, insisto, con el loco y terminan con el mundo, ¿no? La cual se ha dicho que el loco, pues, es la carta, las voy a mostrar, espero se pueda ver. La carta del emprendedor, si se dan cuenta, está iniciando, pues, un viaje, porque eso es el tarot, un viaje. Y termina con el mundo y el conocimiento de este mundo que no es otra cosa más que tú mismo y tu entorno. Muy bien. De hecho, justamente, qué bueno que platicas de los símbolos y eso. Mira, nosotros podemos seguir horas hablando de esto, ¿verdad? Pero ya casi se nos termina el tiempo. Sin embargo, sí les quiero mostrar, por ejemplo, ah, en el deck que yo tengo, vienen justamente así, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos menores los dividen en cuatro, que para motivos de mi tarot es el aspecto físico o el material, el aspecto mental, el espiritual y el emocional. Lo ¿De cual los a mí se me mayores? hace los menores. Ah, claro, así es que así Ajá, vienen también sí. o sea, los oros, por ejemplo, están relacionados con el tema terrenal, con los dineros, o sea, cada uno tiene su significado, pues. Sí, entonces, y también traen números, no sé si los tuyos, es que también tiene relación con la numerología. Bueno, el Sí, mío trae números, ¿no? sí, sí, Que sí. también es importante, o sea, también es un aspecto importante del tarot. Bueno, sí, tanto a mayores como menores tienen números. O sea, por ejemplo, insisto, los Ajá, menores son como la baraja española. sí, Están del 1 al 10 y tienen su ujú, reina, su rey, su paje y su caballero, ujú, los exacto. menores. Ujú. En mi caso, inclusive vienen, no es cierto, siete cartas extras, que son los chakras, para que, sí, en dónde estás encauzando esa energía o en dónde está faltando esa energía. O sea, es muy específico, o sea, como de, en dónde está en arcana mayor, en dónde está en arcano menor, detalles, y en dónde está en tu cuerpo, ¿no? Energéticamente hablando. Está interesante, em, porque se me hace muy completo. Pero les iba a hablar, por ejemplo, estabas hablando tú de el loco, ¿verdad? El mundo, El el loco que loco. es el cero. Bueno, Ajá, no tiene número, pues.
Ok, entonces para mí es, y terminaba con el mundo, ¿no? El Termina con último. el mundo. El 21. mundo. Para mí el 21 justo es esta, mira. En mi deck se llama Universo. No sé si se ve. Está Ujú, muy bonita esta claro. carta. Se llama Universo y total me hace sentido. Se hace el mundo literal. O si lo quieres expandir o hacer más chiquito, no importa. Sí. Pero, o sea, lo que decíamos, ¿no? O sea, para ella es el mundo y Que para mí tiene es el las. universo, pero el significado es el mismo. O sea, Hace la rato lectura. decíamos que los arcanos menores son cuatro, o Ujú, bueno, por así decirlo, cuatro decks. sí. Aquí están representados cada uno de los cuatro. Ajá. Y bueno, esta cosa roja, la toga roja, siempre está relacionada con la divinidad. Ujú, No lo digo yo, lo dice el arte y el cómo se construyó el arte. sí. Ujú. Igual, ajá. Aquí Y las estrellas justamente hablan, mira. Bueno, es que no se alcanza a ver porque hay mucha luz, pero tiene muchas estrellas esta carta. De hecho, es el universo, es una galaxia. Y hay el rostro como de. No me atrevería a aseverar que es de una mujer, pero yo digo que Dios es una mujer. pues Entonces, aquí para mí sí es. claramente también es una, Ajá, es una, mira, es una energía, o sea, se qué considera una loco. energía. De hecho, o sea, si tú revisas Exacto. las notas del arcano este, es Sí. una energía femenina. Ajá, igual esta. Universo también es femenino para mí. Este es el que yo tengo es el de Marsella, que les digo que históricamente se considera el primer como tal tarot. Ujú. Todas las Ese, Lemat, representaciones, ¿qué es? loco, todas las representaciones que vienen después están Ajá, basadas un poquito en el arte que se propuso para este tarot. Si ustedes ven ajá, el tarot de Rider, que es después el que se hizo más popular, es una copia casi que fiel a esto. ajá. O sea, salvo algunas hay interpretaciones del artista. Insisto, el artista hace normalmente interpretaciones, ¿no? Ujú, El tarot de Dalí inicia con el loco, siendo él mismo el que se pone en esta figura. Por sí, ahí tengo uno de Guillermo del Toro. ajá, eh, y han sido reinterpretaciones de lo que hizo el señor, el italiano, no recuerdo ahorita su nombre, Ficino, ujú, con el tarot de Marsella. ujú. Pero bueno, pues si ustedes quieren seguir esta conversación, escríbanos. Si les interesa una lectura, También, escríbanos. Insisto, nunca escríbanos. lo he hecho como hacia afuera, siempre ha sido como un tema tanto personal como con mi círculo cercano. Sí, igual. Eh, Ujú, o si les interesa saber más o simplemente tener una conversación sobre el tema, aquí está abierto. sí, Y en un capítulo siguiente podemos hacer incluso una pequeña lectura, no sé, vemos, sí, justo, justo, ¿no? podría ser. Queríamos, bueno, yo la había propuesto hacer eso, pero creímos que era más importante primero hablar sobre el tarot y luego ya, si querían, podíamos hacer una lecturilla por ahí. Ajá. Y nada, lean el tarot, acérquense a su tarotista de confianza, La verdad, y si no tienen, nosotras podemos ser sus ajá, su tarotistas de tarotistas de confianza. confianza. Ujú, Eh, y insisto, pues para mí es más una herramienta de autoconocerme, porque para mí eso es la base del todo. sí, para mí también, Pero, pues nada, si usted quiere saber su futuro, también se puede con el tarot. definitivamente. Su marido lo está engañando, como dices, con una mujer rubia. De cabello corto, sí, sí. Tengan cuidado porque se lo estás sacando. Entonces, bueno, pues hasta aquí llegó el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Espero que tengan una bonita Semana Santa y nos vemos en un próximo capítulo. Yo soy Maggie y Y yo soy Trini y nos vemos la próxima semana. hasta la próxima. Adiós.